y las funciones derivadas primeras, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. Son funciones de x y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales según. Esto es, cuando yo hago una derivada de una función, el resultado va a ser otra función de las mismas variables que la función original. Entonces, al ser una función de las mismas variables que la original, que la función original, yo puedo seguir haciendo las derivadas respecto de esas mismas variables. Entonces, por eso acá es que nosotros decimos f una función de dos variables x y las funciones derivadas parciales f de x y f respecto de y son también funciones de x y y. Por lo tanto, yo puedo hacer la derivada respecto de x de nuevo. Y eso me va a dar la derivada segunda respecto de x dos veces. O sea, en este caso, en la nomenclatura la expresamos como fxx. Y también es una función de x y y. Y la definimos como cualquier derivada. Es decir, es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la derivada respecto de x en x más delta de x y menos la derivada respecto de x en xy sobre delta de x. Y eso lo expresamos como la derivada segunda de la función respecto de x dos veces. De la misma forma, a esa derivada respecto de x yo la puedo derivar ahora respecto de y. Entonces, acá voy a decir la derivada de f respecto de x primero y de y después. Entonces, en la definición, es una definición de derivada, por lo tanto es el límite cuando delta de y tiende a 0 de la derivada de f respecto de x en x, y más delta de y, estoy derivando respecto de y, menos la derivada respecto de x en xy sobre delta de y. Y así también será con la derivada respecto de y, que también es una función de x y y, por tanto, la puedo derivar respecto de x y respecto de y. Si a esa derivada respecto de y la derivo por segunda vez respecto de x, voy a decir la derivada segunda de f respecto de y primero de x después. Y va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 de la derivada respecto de y en x más delta de x, y menos la derivada respecto de y en xy sobre delta de x. Siempre si este límite existe. Siempre va la expresión esa después de un límite. Y lo mismo sucede con la derivada respecto de y dos veces. A la derivada respecto de y la derivo otra vez respecto de y. Las notaciones, las nomenclaturas, se pueden usar la derivada de f respecto de x entre paréntesis y de x otra vez. O esta que más se usa, que es la derivada segunda respecto de x primero y de x después, o sea, respecto de x dos veces. O derivada 1, 1.
como es un par ordenado, X y Y, a la primera le podemos llamar 1, a la segunda, cuando hacemos otra vez, a Y le llamamos 2, entonces decimos la derivada 1, 1, va a ser respecto de X dos veces. Esta, en general, no se usa nunca. La que sí se usa es fxx. Y después tenemos la otra nomenclatura, que es con la letra delta, tenemos la derivada respecto de x, de f respecto de x. Entonces, a esa derivada de f respecto de x la derivamos nuevamente respecto de x. Entonces, la derivada de la derivada es la derivada segunda. ¿De quién? De f. Respecto de x primero y de x después, respecto de x dos veces. Que también puede expresarse como derivada segunda de z respecto de x dos veces. Entonces esas son las nomenclaturas o las notaciones que se usan en general se usan las dos últimas y la segunda. Esas son las que más se usan y lo van a ver en todos los libros, en toda la bibliografía. Acá tenemos la derivada segunda de f respecto de x primero de y después. Fíjense acá la diferencia. Acá tenemos la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de x. Entonces eso se va a leer como derivada segunda de f respecto de x primero de y después. Fíjense la diferencia con esta. Acá está x, y, primero de x, después de y en esta el x y y está al revés. Por tanto, acá se lee de x primero, de y después, de derecha a izquierda. Y en esta se lee de x primero, de y después, de izquierda a derecha. Lo mismo sucede con la derivada segunda respecto de y primero. Entonces ahí sería respecto de y primero de x después, acá del y primero de x después. Y respecto de y dos veces, va a ser lo mismo que respecto de x dos veces. En esta nomenclatura será f, y, y en esta será derivada segunda de f respecto de y dos veces. Así se lee en esas nomenclaturas. Entonces, fíjense, es muy sencillo. Son derivadas. Por lo tanto, las definiciones no cambian respecto de la derivada de una función. De la misma manera, yo a la derivada segunda la puedo derivar de nuevo. Entonces me va a dar una derivada tercera. A la derivada tercera la puedo derivar de nuevo. Y me va a dar una cuarta. Y así sucesivamente. Si yo tengo una función, puedo derivarla por enésima vez. Por lo tanto, tendré la derivada enésima o la derivada enésima de una determinada función. Enésima, ¿por qué le decimos? Porque en general, cuando hacemos una generalización de las derivadas, lo hacemos para funciones de n variables. Entonces, el orden de derivación lo vamos a tomar como m. Por eso acá decimos que vamos a tener 2 a la m
derivadas emésimas, con M. Y acá está el diagrama, o el árbol, también le dicen a eso. Que tenemos una función de dos variables. Derivadas primeras puedo hacer dos. De cada una de esas derivadas primeras puedo hacer dos. Por lo tanto, derivadas segundas voy a hacer 4. De cada una de estas 4 segundas puedo hacer 2. Por lo tanto, derivadas terceras voy a tener 8. Por ejemplo, acá tenemos derivada tercera de f respecto de y primero, de x después y de y después. Acá tenemos derivadas terceras de f respecto de y primero, de y después y de x después. Entonces vamos a tener 8 terceras. Y así sucesivamente. Cuando tenemos una función de dos variables independientes, derivadas emésimas, vamos a tener 2 a la m. ¿Por qué? Porque tengo 2 a la 1 primeras, 2 a la 2 segundas, 2 a la 3 terceras, 2 a la cuarta, 2 a la 4 derivadas cuartas. Y así sucesivamente voy a tener 2 a la m emésima. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera una función de 3 variables independientes? Y bueno, el árbol sería lo mismo. Tendría 3 primeras. De cada una de esas 3 voy a volver a tener 3. O sea que voy a tener 3 al cuadrado segundas. 3 al cubo terceras. 3 a la cuarta cuartas. 3 a la m emésimas. Entonces, el número de variable me va a dar la base de la potencia. Si yo tengo 4 variables, o sea, una función de 4 variables, emésima tendré 4 a la m. Primeras tendré 4, segundas tendré 4 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, el número de variables es la que me da la base de la potencia respecto de la cantidad de derivadas según el orden de derivación. Entonces, en este caso, si lo generalizamos para una función de n variables independientes, vamos a tener que f es una función de n variables, expresada como z igual a f de x1, x2, hasta xn. Esta función de n variables tiene derivadas parciales primeras, derivada de f respecto de x1, derivada de f respecto de x2, derivada de f respecto de xn. Y si estas funciones derivadas admiten derivadas parciales, tendremos la derivada segunda. Supongamos
que yo tengo la derivada respecto de la variable xy. Entonces, la derivada segunda respecto de xy dos veces, expresada como f xy, o en la otra nomenclatura sería derivada segunda de f respecto de xy dos veces. Sería con la otra nomenclatura que se usa. Entonces, esa va a tener como definición el límite cuando delta de xy tiende a 0, de f de x1, x2, xy más delta de xy, xn, menos la derivada respecto de xy en x1, x2, xy, xn sobre delta de xy. Entonces esa se expresa como la derivada segunda de la función respecto de xy dos veces. Para todo y igual a 1, 2, hasta n. Y la derivada cruzada se va a expresar como la derivada respecto de xy primero de xj después. Y va a ser el límite cuando delta de xj tiende a 0 de la derivada respecto de xy en x1, x2, xj más delta de xj, xn, menos la derivada respecto de xy en x1, xj, xn sobre delta de xj. O sea, fíjense, la estructura de derivada no cambia en la definición. Entonces, esta sería la cruzada con j distinto de i, obviamente. Entonces, esta se expresa como la derivada segunda respecto de xy primero de xj después. De la misma manera, se van a expresar las derivadas de orden superior, es decir, a la segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta. Yo puedo expresar, por ejemplo, me pueden decir por ahí, haga, y acá hay una cosa, f de x1, x2, pongamos ahí. Entonces esa va a ser la derivada cuarta de la función f respecto primero de x1, después de x2 dos veces y después de x1. Perdón, acá lo podemos expresar así. Lo podemos expresar así. O derivada cuarta de f respecto de x1 respecto de x2 dos veces
Y por último, respecto de x cúbico. Entonces, esta que la leemos acá así, a esta la debemos leer así. Esta es la que más se usa. Se usan esta y esta. La primera y la tercera son las que más se usan. Esta casi no se usa. Pero por ahí lo pueden ver en algún texto, lo pueden llegar a ver. Pero estas dos son las que se usan. Así que cuando vayan a la práctica, van a usar esto. Bueno, y así, en general, cuando yo tengo una derivada de orden superior más allá de la segunda, en general se usa esto. Es más cómoda y se visualiza mejor que esto. Cuando es de orden superior mayor a 2, mayor a la segunda, en general se usa esta nomenclatura. Bien. Propiedad de las derivadas mixtas. Teorema de Schwarz-Clairaut en funciones de dos variables independientes. ¿Qué dice el teorema de Schwarz-Clairaut? Sea f de x, y una función que admite derivadas parciales, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de x primero de y después, y derivada segunda de f respecto de y primero de x después. A estas, a la derivada segunda respecto de x primero de y después, y de y primero y de x después, se les llama derivadas cruzadas. Entonces, el teorema de Schwarz-Clairaut, los van a escuchar por ahí, como el teorema de las derivadas cruzadas. Es decir, que si la función y las derivadas parciales son continuas en el entorno de un punto x0, y0, entonces se cumple que las derivadas cruzadas son iguales. O sea, la derivada de f respecto de x primero de y después en x0, y0 es igual a la derivada segunda respecto de y primero de x después en x0, y0. Eso dice el teorema de Schwarz-Clairaut. Este es muy importante y muy tomado. Y ahora vamos a ver la demostración. La hipótesis: f admite derivadas parciales primeras y segundas cruzadas continuas en el entorno del punto P0, X0 y Y0. O sea, admite derivadas parciales, ¿cierto? Respecto de X, derivada parcial de f respecto de y, derivada de f respecto de x primero de y después, y derivada de f respecto de y primero de x después, continuas en el entorno del punto P0. P sub 1, punto cualquiera, x0 delta de x, y0 más delta de y, pertenece al entorno del punto P0. O sea, un punto P sub 1 pertenece al entorno del punto P0. Esa es la hipótesis. La tesis es propio teorema. Las derivadas cruzadas son iguales. Vamos a la demostración.
Y aquí prestemos mucha atención, porque vamos a aplicar, como decíamos en la clase pasada, el teorema del valor medio. Ya comenzamos acá a utilizar el teorema del valor medio para demostrar otros teoremas. Entonces, primero, se considera una función auxiliar g de x definida en un intervalo x0 más delta de x. Y esa función g de x se define como g de x igual a f de x y0 más delta de y menos f de x y0. O sea, y0 está particularizado, por lo tanto es una constante. Entonces, esa función es solo una función de x. La derivada parcial, o sea, la derivada de g respecto de x. A g le llamamos 1 y hacemos la derivada. La derivada de esto respecto de x va a ser la derivada de esto respecto de x en x, y0 más delta de y, menos la derivada de esto respecto de x en x, y0. Es decir, acá tengo una suma de dos funciones y las derivo respecto de x. Fíjense ustedes que ahí está y0, delta de y y0 se están considerando como constantes. Es decir, son constantes. ¿Por qué? Porque y0 está particularizado. Y ahora bien, el incremento de g de x en un punto P0, en términos del teorema del valor medio, será delta de g, que va a ser g de x0 más delta de x menos g de x0 igual al incremento de la variable delta de x por el valor de la derivada en un punto intermedio psi. Entonces, tengamos ahí bien en cuenta teorema del valor medio, g de x0 más delta de x menos g de x0 es el incremento de la función g. Y eso es igual al incremento de la variable delta de x por el valor de la derivada en un punto intermedio psi, o sea, g' en psi, donde psi es un punto intermedio al intervalo considerado. O sea, es menor que x0 más delta de x y mayor que x0. Ahora bien, por 1 y 2, la igualdad 3 se puede escribir, y fíjense lo que está haciendo. A g de x0 más delta de x lo reemplaza por 1. Por ello me queda f de x0 más delta de x, y0 más delta de y, menos f de x0 más delta de x, y0.
Entonces, a g de x0 más delta de x, nos reemplaza en 1. Menos g de x0. También lo reemplaza en 1. Entonces me queda f de x0, y0 más delta de y. Menos f de x0, y0. Es decir, todo esto g de x0 más delta de x menos g de x0 se ha reemplazado por 1. Igual a delta de x. Y g' de psi se reemplaza en 2. Con lo cual nos queda la derivada respecto de x en psi y0 más delta de y menos la derivada de f respecto de x en psi y0. Pregunta respecto de esa parte. Eso es muy importante, teorema del valor medio. Alguien que no lo entienda. Alguien que no entienda esto. Porque esta es la parte de la aplicación del teorema del valor medio con 3 y luego se reemplazan 1 en la primera parte del teorema del valor medio, g de x0 más delta de x menos g de x0, y 3 se reemplaza en la derivada de psi. Entonces esto es muy importante para la demostración. Entonces eso lo deben entender perfectamente. Decimos ahora, dividiendo a ambos miembros, a todo esto, por delta de y distinto de 0, y tomando límites en ambos miembros, cuando delta de y tiende a 0, nos queda, fíjense ustedes, límite cuando delta de y tiende a 0, de f de x0 más delta de x, y0 más delta de y, menos f de x0 más delta de x, y0, menos el otro corchete, límite cuando delta de y tiende a 0, de f de x0, y0 más delta de y, menos f de x0, y0 sobre delta de y. Esto es, divido en delta de y aplico el límite cuando delta de y tiende a 0. Y eso va a ser igual al límite cuando delta de y tiende a 0 de delta de x por la derivada respecto de x en psi y0 más delta de y menos la derivada respecto de x en psi y0.
Veamos. Si observamos, el primer término, primer límite, es la definición de la derivada respecto de y de f en x0 más delta de x, y0. Porque está incrementada delta de y, la primera parte, está dividido por delta de y. Entonces eso, por definición, es la derivada de f respecto de y en x0 más delta de x, y0. Y la segunda parte es, por definición, la derivada respecto de y en x0, y0. Entonces nos queda la derivada respecto de y en x0 más delta de x, y0 menos la derivada respecto de y en x0, y0. Y eso va a ser igual a, y fíjense acá, delta de x es una constante. Y esto que está acá, esta expresión derivada respecto de x en psi y0 más delta de y menos la derivada respecto de x en psi y0 sobre delta de y, es por definición la derivada respecto de y. Pero ¿cómo? Esta es una derivada primera, me va a quedar la derivada segunda respecto de x primero, de y después, en psi y0. Entonces nos queda delta de x, una constante, por la derivada segunda de f respecto de x primero, de y después, en psi y0. De la misma manera en que hicimos la derivada, o sea, en que hicimos el paso anterior, dividir por delta de y y tomar el límite cuando delta de y tiende a 0, en esta segunda parte dividimos a ambos miembros por delta de x distinto de 0 y tomamos el límite cuando delta de x tiende a 0. Con lo cual esta expresión nos queda límite cuando delta de x tiende a 0 de la derivada respecto de y en x0 más delta de x y0 menos la derivada respecto de y en x0 y0 sobre delta de x. Igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la derivada respecto de x primero de y después en psi y0, porque delta de x se va con el delta de x que divido. Entonces nos queda esa expresión. La primera parte de esta ecuación es por definición la derivada respecto de x. Pero es la derivada respecto de x de la derivada respecto de y. Entonces esta es la derivada respecto de y primero de x después en x0 y 0. Igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la derivada respecto de x primero de y después en psi y0. Pero como delta de x tiende a 0, esto implica que psi también tiende a x0.
Por lo que se obtiene que f de la derivada de f respecto de y primero de x después en x0 y0 es igual a la derivada de f respecto de x primero de y después en x0 y0. Esto de acá. Si delta de x tiende a 0, esto implica que psi tiende a x0. Eso viene de aquí, de 3. En 3, nosotros habíamos puesto que psi estaba entre x0 y x0 más delta de x. Era un valor intermedio entre x0 y x0 más delta de x. Por lo tanto, delta de x tiende a 0, quiere decir que si yo lo hago más chico a delta de x, sí, va a ir corriendo. Si yo lo hago más chico a delta de x, sí, va corriendo. Por lo tanto, cuando delta de x tiende a 0, sí tiende a x0. Esa es la explicación del por qué sí tiende a x0. Entonces ahí está la explicación de la igualdad 3 con sí entre x0 más delta de x y x0, está la explicación del por qué acá sí tiende a x0. Entonces ahí, fíjense ustedes, teorema de valor medio, queda demostrado este teorema de Schwarzschild, que si la función admite derivadas parciales primeras respecto de x y respecto de y segundas cruzadas, entonces las derivadas segundas son iguales en un punto x0. Ese es el teorema de Schwarzschild, muy importante y muy fijo. Ahí está el teorema de Schwarzschild para funciones de n variables. Y dice, sea f de x1, x2, x3, xn, una función de n variables. Admite derivadas parciales f de xy, f de xj y las cruzadas f de xy, f, la derivada segunda respecto de xy y xj y derivada segunda respecto de xj y xy. Continuas en torno al punto P0. Ahí lo expresa el punto. Por ahí no hace falta, pero si yo diga P0 es decir, cumple que derivadas cruzadas, derivadas segundas, Profe, y
Profe, Sí, pregunta. está teniendo un problema de audio, no se le está escuchando muy bien. A ver. Hola, ahora sí. Sí, profe, ahí está. Ahí me está escuchando mejor. Bien. Sí, sí, perfecto. No, lo que le decía acá, que esto es una generalización. Fíjense ustedes que para funciones de dos variables tenemos las cruzadas respecto de x, respecto de y, respecto de y, respecto de x. Acá en la generalización para funciones de n variables, utilizamos x, y, xj. O sea, en una utilizamos xy, en la otra utilizamos xy, xj. Es más o menos lo mismo. Lo único que vamos a decir es que f es una función de n variables, x1, x2, x3, xn, que admite derivadas parciales, primeras respecto de xy y respecto de xj, y segundas cruzadas respecto de xy primero respecto de xj después, y respecto de xj primero y xy después, continuas en el entorno de un punto P0. Lo que decía ahí que no hace falta que yo ponga x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0. Con expresar en un examen en el entorno de un punto P0 es suficiente. Entonces, nos dice, se cumple que las derivadas cruzadas son iguales. Es decir, la derivada segunda respecto de xy primero y de xj después en P0 va a ser igual a la derivada segunda de f respecto de xj primero de xy después en P0. Eso dice el teorema de Schwarz-Clairaut. Tengan en cuenta siempre, más allá de la cantidad de variables que son derivadas segundas, y tengan en cuenta el teorema este, cómo hemos hecho para la demostración de este teorema, del primero, para funciones de dos variables independientes usando teorema del valor medio. Ténganlo en cuenta ese. Porque si seguimos el mismo lineamiento en la demostración, fácilmente vamos a poder demostrar esto, este que está acá, más allá de todos los unitos y ceros y supra cero y todo lo demás que tiene. O sea que la cantidad no nos maree. A eso vamos. Que la cantidad no nos maree. Si es de dos variables, si es de tres variables, si es de 100 variables. O sea que la cantidad no nos maree. Nosotros vamos a lo conceptual. F de n variables admite derivadas parciales continuas. Primeras respecto de xy, respecto de xj y cruzadas en el entorno de un punto P0. Segunda hipótesis, P1 pertenece al entorno del punto P0. Ven ahí, P1, x1 supra 0 más delta de x1, x2 supra 0 más delta de x2, xn supra 0 más delta de xn. A eso voy por ahí, cuando les digo que la cantidad, que pone mucho supra 0 y todo lo demás, que la cantidad no nos maree. Vamos siempre a lo conceptual. Entonces está la tesis, viene la demostración. Se considera una función auxiliar g de xy. En la
En la de dos variables decíamos g de x. Acá decimos g de xy en xy supra 0, en el intervalo, xy supra 0 más delta de xy. De forma tal que esa función va a ser una función incrementada en xj. Fíjense, g de xy igual a x1 supra 0, x2 supra 0, aquí sí debemos escribir los supra 0, xy, xj supra 0 más delta de xj, xn supra 0, menos la función sin incrementar en el punto P0. Fíjense ustedes la similitud que tenemos acá. Acá decíamos g de x y la que incrementábamos era d0 más delta de y. Acá decimos g de xy, la que incrementamos es xj. Entonces ahí tenemos la 1. La 2, la derivada. La derivada respecto de quién? Y de la variable. ¿Y cuál es la variable? xy. Entonces acá tenemos g' de xy como la derivada respecto de xy en todas las variables, x1 supra 0, x2 supra 0, xy, xj supra 0 más delta de xj, xn supra 0, menos la derivada respecto de xy en p0. Y ahí tenemos la doble. ¿Qué nos dice después? El incremento de la función g de xy en p sub 0 en términos del teorema del valor medio será, y ahí está lo mismo, g de xy supra 0 más delta de xy menos g de xy supra 0 igual, o sea, el incremento de la función igual al incremento de la variable considerada, en este caso xy, delta de xy, por g' en un punto intermedio. O sea, la derivada en un punto intermedio psi. Y a esa le llamamos 3, donde psi es un valor intermedio entre xy supra 0 más delta de xy y xy supra 0. Reitero, que la cantidad no los maree. Esto es lo mismo que en dos variables, nada más que tenemos una variable más, tenemos unas cuantas variables más, pero que la cantidad no los maree. Conceptualmente es lo mismo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Reemplazamos 1 y 2 en 3. En la expresión 3. Con lo cual nos va a quedar, fíjense ustedes, f de x1 supra 0, xy más supra 0 más delta de xy, xj supra 0 más delta de xj, xn supra 0. O sea, reemplazamos xy más delta de xy, o sea, xy supra 0 más delta de xy, acá en 1. Y en la otra parte de 1.
nos queda la segunda parte, menos f de x1 supra 0, xy supra 0 más delta de xy, xj, xn supra 0. Menos g de xy supra 0 en 1. Entonces ahí f de x1 supra 0, xy supra 0, xj supra 0 más delta de xj, xn supra 0 menos f de x1, xy supra 0, xj supra 0, xn supra 0. Entonces, reemplazamos en 3 por 1. Y del otro lado, vamos a tener delta de xy y reemplazamos g' de psi en 2. Con lo cual nos queda la derivada respecto de xy en x1 supra 0, x2 supra 0, si, en vez de poner xy ponemos si, xj más delta de xj, xn. Y la segunda parte, la derivada de f respecto de xy en x1 supra 0, x2 supra 0, si xj supra 0, xn supra 0, que es esta expresión. Los pasos, los mismos. Bien, antes decíamos acá, dividimos a ambos miembros por delta de y y tomamos el límite cuando delta de y tiende a 0. Bueno, en esta expresión dividimos a ambos miembros por delta de xj y tomamos el límite cuando delta de xj tiende a 0. Con lo cual, esta primera parte dividida en delta de xj y tomando el límite cuando delta de xj tiende a 0, va a ser la derivada respecto de xj. Porque nos queda esa diferencia dividido en delta de xj. Entonces nos queda la derivada respecto de xj en x1 supra 0, x2 supra 0, xy más delta de xy, xj supra 0, xn supra 0. Menos la segunda parte, si divido en delta de xj y aplico el límite, también va a ser la derivada respecto de xj. Entonces, esta segunda parte será la derivada respecto de xj en el punto P0. Es decir, x1 supra 0, x2 supra 0, xy supra 0, xj supra 0, xn supra 0. Del otro lado, si dividimos respecto de delta de xj y aplicamos el límite cuando delta de xj tiende a 0, como la función es la derivada respecto de xy, y
Y esta expresión dividida en delta de xj, tomado el límite cuando delta de xj tiende a 0, es la definición de la derivada. Esta será la derivada segunda respecto de xy primero de xj después en x1 supra 0, x2 supra 0, si xj supra 0, xn supra 0. Con lo cual nos queda esa expresión ahí de las derivadas. De la misma manera que hemos dividido en delta de xj, ahora vamos a dividir en delta de xy, distinto de 0, y tomamos el límite cuando delta de xy tiende a 0. Con lo cual, la primera parte, como está incrementada delta de xy en el primer paréntesis, o sea, en la primera parte de la función, y la variable sin incrementar en la segunda parte, si dividimos en delta de xy y tomamos el límite, esa va a ser la derivada respecto de xy por definición. Por lo tanto, acá vamos a tener la derivada segunda respecto de xj primero, de xy después. ¿Dónde? En el punto P0. Y eso va a ser igual al límite, cuando delta de xy tiende a 0, de la derivada segunda respecto de xy primero, de xj después, en el punto x1 supra 0, x2 supra 0, si, xj supra 0, xn supra 0. ¿Por qué? Porque el delta de xy se va con el delta de xy que hemos dividido. Y lo mismo que anteriormente. Si delta de xy tiende a 0, si tiende a delta de xy supra 0. ¿Por qué? Porque es un punto intermedio, expresado acá. Si delta de xy tiende a 0, me queda si menor que xy supra 0 y mayor que xy supra 0. Por el teorema del emparedado, no sé si lo conocen, el teorema del emparedado, si va a ser igual a delta a xy supra 0. Entonces, si tiende a xy supra 0. Entonces ahí tenemos la demostración que la derivada segunda de f respecto de xj primero de xy después en p sub 0 es igual a la derivada segunda respecto de xy primero de xj después en p0. Entonces ese es el teorema de Schwarz-Clairaut para funciones de n variables donde hemos aplicado el teorema del valor medio. Ustedes, si quieren reafirmar este teorema, lo pueden hacer para funciones de 3 variables independientes. Es decir, f de x, y, z. Y pueden hacer las cruzadas y, z y z, y. Y si hacen eso, van a ver, si practican eso, van a ver que es bastante sencillo el teorema y bastante sencilla la aplicación del teorema del valor medio. Como les dije recién, no nos mareemos con el número de variables. No nos mareemos con el número de variables. No importa el número de variables. Siempre llevemos el concepto de este teorema de Schwarz-Clairaut para 2 variables independientes y a partir de ahí
Fíjense bien, el paso a paso, a partir de ahí pueden hacer para cualquier número de variables. Como les digo, traten de hacerlo para 3 variables independientes y van a ver que eso les va a ayudar a reafirmar ese concepto y seguro que no se lo van a olvidar. Bien. Ejercicio, digamos. Ejemplos. Ahí tienen derivadas segundas. Tienen que derivar. Muy fácil. En el punto 2, en las siguientes funciones, verifique, dice. Y bueno, tengo que hacer las derivadas segundas cruzadas y ver que me da igual. Así de sencillo. O sea que esta parte de las derivadas de orden superior, y solamente hay que aplicar las reglas ordinarias de derivación. No quiere que esto no se hace con la definición, salvo que específicamente me lo solicite. Cuando específicamente me solicite, ahí lo haré por definición. En caso que no me solicite específicamente algo, yo lo hago de la forma que para mí sea más fácil. O, como les digo a ustedes, la forma que para ustedes sea más fácil. No busquen lo más difícil, busquen siempre la parte más fácil para ustedes. El ser humano es como una máquina térmica. Tiene que hacer el mayor trabajo posible con el menor gasto de energía. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer un problema, un ejercicio, lo que nos pidan, siempre tratemos de buscar el método, la forma que para nosotros sea lo más fácil posible, salvo que específicamente me pidan un método. Si no me lo piden, yo busco la mejor forma para mí, no para el profesor. Ojo, porque por ahí un profesor le puede decir, tienen que hacer porque este método, porque este es el más fácil. Para él puede ser más fácil. Quizás para ustedes otros métodos que pueden aprender, ya sea que yo se los dé, que estén en el apunte o que algún amigo, compañero, lo que sea, que por ahí les muestre un método y diga, che, mira, este método me parece más fácil. Bueno, si para ustedes es más fácil, joya. Utilicen el que quieran. Bien. Dudas, preguntas respecto de esto, especialmente de esto de Schwarzschild. Bien, está todo bien entonces. Para la próxima clase, el próximo martes, vamos a ver derivadas de funciones compuestas. Derivada de funciones compuestas también tiene, o sea, la regla de la cadena. La regla de la cadena también tiene su demostración. Y su demostración también es aplicando el teorema del valor medio. Por lo tanto, ténganlo presente siempre. El teorema del valor medio nos permite demostrar casi todo lo que se viene. Así que bueno, como les decía, esta es una clase bastante sencilla, bastante corta, pero tengan en cuenta esto del teorema del valor medio porque vamos a seguir aplicándolo en varias demostraciones. Profe, Sí, pregunte. ¿podría hacer algún ejemplo así sencillo del punto 2? El punto 2, sí, cómo no. Una pavada. Elija uno.
El Elija uno ahí. segundo. El segundo. El segundo. Bien. Dice el segundo. Ya lo copio acá y lo hacemos. F de XY igual. Coso. E a la X. X neperiano de C. Y más Y neperiano de X. Bien, es ese. Bien, ¿qué nos pide? Que demostremos el teorema de Schwarzschild-Clairaut, o sea, el de las derivadas cruzadas. Bueno, derivo f respecto de x. E a la x más neperiano de y más 1 sobre x. Hago la derivada de f respecto de x primero de y después. Esto es 0. 1 sobre y. ¿Está bien ahí la derivada? Vamos. ¿Está bien la derivada ahí? Profe, Sí. en el tercer término de y por neperiano de x, la y no sería una constante. Por eso, derivo el respecto de x. Ah, tiene razón usted, ¿ve? Ve que yo me equivoco porque ustedes me... Tiene razón. Y es una constante por 1 sobre x. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué me faltaría? La derivada al respecto de x primero de y después. Entonces acá sería más 1 sobre x. ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahí o cosa? ¿O hay algún error? Fíjense ustedes. Supongamos que yo diga que está bien. Hacemos la derivada al respecto de y. Va a ser igual. 0. X sobre y. Más neperiano de x. Derivada segunda. Respecto de y primero de x después. 1 sobre y. Más 1 sobre x. ¿Está bien ahí? Ahora, esto es igual que esto. Sí. Sí, entonces la derivada de f respecto de x primero de y después es igual a la derivada de f respecto de y primero de x después. Puedo poner ahí, obviamente, que el dominio, ¿sí?, tiene que ser x mayor que 0 y y mayor que 0. O sea, y x no pueden valer 0. Bueno, así sería la demostración, el ejercicio. Así sería una demostración del teorema de Schwarzschild-Clairaut. Y demuestre que las derivadas cruzadas son iguales. Otra duda, otra pregunta.
Bien. Entonces, como les dije, para la clase que viene, vamos a ver derivadas de funciones compuestas. La regla de la cadena. En realidad siempre estamos usando la regla de la cadena. Fíjense ustedes cuando hacemos por ahí, fíjense otro ejemplo de... Fíjense otro ejemplo de acá, de este. Supongamos, para hacer esto. F de X, Y, Z igual al seno de 3X más Y, Z. Veamos ahí. Primera, segunda, no importa cuál sea la integral que vayamos a hacer. La derivada que vayamos a hacer. Supongamos la derivada primera. Respecto de Z. ¿Cómo derivamos esa? Primero derivamos el seno. Y decimos por la derivada del argumento respecto de Z. Por Y. Bueno, ahí, cuando nosotros hacemos esa derivada, estamos aplicando la regla de la cadena. Es como que yo esté haciendo, por ejemplo, que F es el seno de U. Y que U es igual a 3X más YZ. Entonces, cuando vamos a hacer la derivada, ahí, quiero hacer la derivada de la función respecto de Z. Entonces, ahí lo que hacemos es la derivada de F respecto de U por la de U respecto de Z. Y eso aplica la regla de la cadena. Lo que ocurre es que, en general, para funciones de más, o sea, cuando nosotros estudiamos específicamente funciones compuestas, a la regla de la cadena la ponemos explícitamente. Algo que, cuando hacemos un ejercicio común, nosotros implícitamente ya la estamos aplicando a la regla de la cadena. Entonces eso es lo que vamos a ver la clase que viene, y esa regla de la cadena también tiene su demostración aplicando el teorema del valor medio. Por eso es la importancia de este teorema. ¿Alguna otra pregunta al respecto del tema de hoy? Bueno, entonces nos vamos a ver la clase que viene, el próximo martes, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan buen ¿Profe? día. Sí, pregunte. Para que esté terminado ese ejercicio habría que hacer una derivada más con otra variable, ¿verdad? Sí, si yo quiero hacer, si me piden derivada segunda, voy y hago la derivada segunda. O sea, siempre vamos a considerar, supongamos que ahora yo quiero hacer, lo voy a sacar esto de U. Supongamos que a mí me pidan ahora,
supongamos que me dicen a mí, haga la derivada segunda de f respecto de z primero de y después. Y ahí tengo un producto de dos funciones. O sea, yo a esta la puedo escribir, generalmente se la acomoda como y coseno de 3x más yz. ¿Para qué? Para no confundir el y con argumento del coseno. Entonces, cuando yo voy a hacer esta derivada segunda, ¿qué voy a hacer? El primero derivado, 1, por el segundo sin derivar, coseno de 3x más yz. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, menos seno de 3x más yz. ¿Por qué? Porque la derivada de la función es otra función del mismo argumento. Y ahora sí, por la derivada del argumento, que es z. Entonces, cuando yo vaya a acomodarla, esto me va a quedar coseno de x más yz más, menos, porque acá tengo un signo menos yz por el seno de 3x más yz. Y ahí ya queda acomodado. ¿De qué sirve la acomodada? La acomodada en la práctica me sirve para que yo pueda seguir haciendo derivadas. Entonces, supongamos que a mí, acá, me han pedido la derivada de f respecto de z primero de y después. Y supongamos que me pidan otra. Entonces me dicen, la derivada de f respecto de z primero de y después y de z después. Entonces, fíjense ahí, yo tengo que derivar esto. Menos, acá tengo un producto. Entonces, siempre yo hago esto, por supuesto que la hago primero a la derivada, pero siempre después hay que acomodarla. Siempre es conveniente acomodarla. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer las derivadas de orden superior que por ahí me lo soliciten. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta siempre cómo se la va acomodando a las derivadas, porque fíjense que acá, al tener productos, se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, cuando se hacen más grandes, tienen más términos, por ahí nos lleva mucho a la confusión. Y como me ha pasado a mí en el primer ejercicio, que por ahí uno se confunde. Se olvida de un término. Entonces, cuando más términos tengo por ahí, me puede llevar a la confusión y me puedo olvidar de un término. Eso nos puede pasar, ya sea por un exceso de confianza o por ahí no lo hemos visto. Es importante esto de la acomodada en las derivadas de orden superior, es muy importante que la acomode. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, entonces nos vamos a ver el martes que viene para ver funciones compuestas a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Que ande bien. Chao, Pacho. Chao, profe. Nos vemos, Chao. Cacho, que ande bien. Chao, chao.